Seguimos, estimados, los puntos de anclaje. ¿Qué es un punto de anclaje? Bueno, el punto de anclaje es muy importante, forma parte también de lo que es el sistema de protección contra caídas. Punto seguro al que se pueden conectar equipos de protección contra caídas, como las líneas de vida, las slingas. Puede ser fijo o también puede ser portátiles. Para detención de caídas deberá resistir mínimo 5.000 libras fuerza o su equivalente a 2.270 kilogramos fuerza y poseer certificación. Esto es muy importante. Recuerden que todos los elementos de un sistema de protección o detención de caídas tienen que resistir lo mínimo 5.000 libras fuerza y también tienen que ser certificados. Ojo, no podemos improvisar puntos de anclaje. Aquí sí tengan mucho cuidado. Un punto de anclaje tendrá que ser un punto certificado. Ingeniero, pero una viga metálica, una estructura metálica. Bueno, en esos casos seguramente sí va a resistir lo mínimo, no hay problema, pero siempre verificando que esta estructura metálica esté en buenas condiciones, que no esté oxidada, que no esté muy desgastada, para evitar cualquier tipo de emergencia. Por lo demás, los puntos de anclajes fijos y portátiles que se instalan tienen que ser certificados por personas competentes, ¿no? Empresas debidamente certificadas también. Luego tenemos las líneas de vida. ¿Qué es una línea de vida? Muy importante, no puede ser en cuerda o también cable de acero. Bueno, generalmente para saber cuándo puede ser cuerda o cuándo puede ser cable de acero hay que tomar en cuenta el uso. Si es para un acceso fijo, continuo, o sea, se va a subir de manera seguida a ese punto, ¿no? Ese lugar de trabajo, ahí se recomienda que sean cable de acero, por la resistencia, por la durabilidad. Pero si el acceso va a ser eventual, podría ser con cuerda, ¿no? Aunque tengamos mucho cuidado con la cuerda porque se puede deteriorar más rápido. Serán fijadas en ambos extremos con absorbente de choque, instaladas por persona calificada, ojo, siempre recalcando la persona calificada, no competente, no también capaz de soportar las 5.000 libras fuerza por persona. Aplicando a líneas verticales y líneas horizontales debe ser calculada la resistencia de los anclajes. Ojo, hay dos tipos de líneas de vida, vertical y horizontal, ¿no? Y depende el punto de acceso, ¿no? Por ejemplo, si hablamos línea de vida vertical, hablamos de escaleras fijas verticales. Si hablamos de línea de vida horizontales, hablamos, por ejemplo, de planos como techos, ¿no? Techos, ¿no? Por donde se requiere un desplazamiento horizontal, donde se requiere que la persona camine, se desplace. Luego también tenemos otra definición más, lo que es el permiso de trabajo, documento por el cual se autoriza la ejecución de un trabajo, especialmente en ubicaciones peligrosas y consideradas de alto riesgo, contemplado los ítems de las actividades de altura. Muy importante, bueno, recuerden que trabajos en altura es un trabajo de alto riesgo. Ahora, ¿qué significa alto riesgo? Así en sencillo, en idioma sencillo, alto riesgo significa que si en caso pasara un accidente puede traer consecuencias graves o mortales. Alto riesgo, no puede ver la muerte de una persona o de varias personas. Por eso hay que aplicar controles eficientes, ¿no? De forma obligatoria para evitar, para minimizar la probabilidad de que pase ese accidente o ese evento. Bien, estimados, ¿qué más tenemos? Estamos viendo definiciones. Ojo, esto nos va a servir para luego ir entendiendo ya los controles que vamos a implementar. Ahora, estimados, les voy a mostrar, ¿no? Algunas terminologías. Ustedes seguramente habrán visto en etiquetas, en otros cursos, que siempre nos hablan de términos, ¿no? La ISO, NFPA, ANSI, ASME, CCA, CN, ¿qué es esto? A veces decimos, ¿no? Nunca hemos escuchado, o al menos nadie nos ha explicado antes. Bueno, vamos a verlo de forma resumida. Por ejemplo, la ISO, esto ya lo vimos anteriormente, ¿no se acuerdan? Ahí les comenté algo. La ISO es una organización internacional de estandarización. Claro, ISO en inglés, en español se traduce como Organización Internacional de Estandarización. Por ejemplo, ahí tenemos las conocidas normas ISO 9001, que es para calidad,
45.001 que es para seguridad y salud en el trabajo. Tenemos, por ejemplo, la 14.001 que es para medio ambiente. Luego también tenemos la conocida NFPA, National Fire Protection Association. En español se traduce como Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. Esto es de Estados Unidos, por si acaso, no es de Perú, es de Estados Unidos, una asociación de Estados Unidos, pero que a nivel mundial se ha hecho bien conocido porque tiene estándares muy importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de, ¿no?, de protección contra sustancias químicas peligrosas, hablamos de la NFPA. Cuando hablamos de trabajos en caliente, ¿no?, por ejemplo, hablamos de NFPA también, ¿no?, protección contra el fuego. ANSI también está en inglés, en español se traduce como Instituto Nacional de Estandarización Americano, ¿no? De Estados Unidos, americano. ASME también es de Estados Unidos, Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de grúas, calderas, ahí hablamos de normas ASME. CSA es una norma canadiense, Asociación Canadiense de Estandarización, ¿no? Así como el ANSI es de Estados Unidos, bueno, el CSA es de Canadá. Por ejemplo, aquí en el Perú están las normas técnicas peruanas, o ahora lo que se conoce como el INACAL, ¿no? Este Instituto Nacional de la Calidad, que bueno, ha absorbido todo lo que es la NTP, ¿no? La INACAL, son los que actualmente establecen los estándares aquí en el Perú. Luego tenemos la CN, CN, Comité Europeo de Normalización, CEN, CE, Conformidad Europea. No se deben equivocar con el C de China Export, ya lo hemos explicado, ¿no?, anteriormente. UE, Unión Europea, API, American Petroleum Instituto, Instituto Americano del Petróleo, bueno, API, UNE, una norma española, también es europeo, LTP, norma técnica peruana, y la IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ¿no? AIRAM, algunos lo llaman, ¿no? Bien, estimados, eso es para que nos familiaricemos con estos términos que, de hecho, siempre escuchamos en los cursos, pero a veces no sabemos qué significa, ¿no? Bien, causas de accidentes. En todos los trabajos que se realizan existen riesgos asociados a la misma actividad que pueden generar un accidente. Esto probablemente debido a actos y a condiciones subestándares que podrían presentarse como, por ejemplo, hablamos de causas materiales y causas humanas. Ojo, actos y condiciones. Bueno, estos son términos básicos que siempre te hablan de un curso de seguridad. Acto viene de acción. Es la acción o la mala práctica ejecutada por un trabajador que puede traer como consecuencia un accidente y por ende un daño grave o mortal. Condición, estamos hablando de lo que está en el entorno, o sea, el espacio físico que nos rodea, donde hacemos nuestras actividades, ¿no? Que de hecho también hay que ver siempre las condiciones porque también puede generar malas prácticas y por ende accidentes. Cuando hablamos de subestándar hay que tomar en cuenta el estándar, ¿no? El estándar significa el modelo, el arquetipo que tenemos que seguir, o sea, tenemos que llegar siempre a cumplir el estándar. Normalmente los estándares los establece el empleador o el cliente. Si somos una empresa contratista, el cliente establece los estándares. Entonces, cuando yo no cumplo el estándar, estoy hablando de un acto o una condición subestándar. Sub significa por debajo. O sea, estoy por debajo de lo que me pide el cliente o la empresa, por lo tanto, me pueden sancionar. Muy similar a lo que es acto, condición, inseguro, pero claro, cuando hablamos de inseguro hablamos de forma general, ¿no? Hablando en tema laboral o también en tema cotidiano, ¿no? Algo inseguro. En cambio, cuando hablamos de estándares ya hablamos más de tema de trabajo, tema laboral. Si hablamos de causas materiales, por ejemplo, equipos de protección en mal estado, factores meteorológicos, el clima, ¿no? Si voy a hacer un trabajo en altura sobre un andamio de 2, 3 cuerpos y hay mucho viento, ese factor meteorológico puede afectar, ¿no?, mi desempeño. Puede hacer que el andamio se zamaquee, puede ser que al momento de subir pierda estabilidad y me termino cayendo. Por ejemplo, hay empresas mineras que a partir del segundo cuerpo de andamio piden que el supervisor mida la velocidad del viento y para eso usan un equipo que se llama el anemómetro. A partir del segundo cuerpo de andamio,
tiene que medir la velocidad del viento y no tiene que ser mayor a los 25 kilómetros por hora. Ese es el requisito. Si se excede los 25 kilómetros por hora, el trabajo se suspende. Luego también tenemos equipos y sistemas deficientemente instalados, por ejemplo, los puntos de anclaje que hemos comentado, ¿no? O sea, si no lo ha instalado una persona calificada, han improvisado en la instalación, puede ser peligroso. Falta de orden y limpieza, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos las 5S bien conocidas, bien usadas, que siempre las empresas se implementan, ¿no? Para verificar que el lugar de trabajo tenga óptimas condiciones y así que el trabajador pueda hacer un buen desempeño. Si hablamos de causas humanas, bueno, el tema físico, el tema psicológico y la formación y capacitación, que son tres aspectos importantes. Tema físico, ¿no? Bueno, el trabajador que hace labores en altura tiene que estar bien físicamente. No se recomienda que tenga sobrepeso por el tema de agilidad. Que no tenga problemas de equilibrio. No hay personas que se paran cayendo, por ejemplo, ¿no? Trastorno de equilibrio. ¿No? Por ejemplo, el tema psicológico es muy importante, ¿no? Hay un miedo, hay una fobia que es tener miedo a las alturas, creo que es aerofobia, si no me equivoco. De hecho, que esta persona no debería hacer trabajos en altura porque sube, le da vértigo y puede ser un riesgo para él y para sus compañeros. Otro aspecto importante es la formación y la capacitación, ¿no? Que tiene que ver mucho con las competencias que tenemos como trabajadores. Para eso, justamente, estimados, son estos cursos que te estamos brindando. Si bien es cierto, es un curso solamente teórico virtual, pero también te puede servir bastante para recordar algunos conceptos y para poder tener en claro, ¿no? Aspectos estándares que debemos de cumplir. Luego sería bueno también que complementes con la parte práctica, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo dicto cursos para empresas mineras, hacemos también teoría virtual, pero también hay ocasiones que hacemos práctica, ¿no? En un andamio ahí le enseñamos al trabajador a usar el arnés, cómo inspeccionarlo, y hacemos algunos movimientos, ¿no? Por ejemplo, ascenso y descenso controlado por escaleras verticales, hay técnicas la cual el trabajador tiene que llevar a cabo de forma correcta, o también ascenso y descenso por las escaleras en el interior de un andamio. No se le muestra dónde tiene que anclarse, por ejemplo, en un andamio siempre hay que anclarnos en las rosetas, ese punto de anclaje, cuando hablamos de detención de caída. Ya si me voy a desplazar, ahí sí puedo, ¿no? Anclarme por las horizontales para poder caminar. Bueno, esa es la parte práctica que siempre es bueno en la complementación. Bien, ¿qué más tenemos, estimados? Si hablamos de peligros y hablamos de riesgos, hay que tener bien en cuenta lo que llamamos el IPRC, ¿no? Esta metodología que es el corazón de la seguridad, ¿no? El IPRC significa identificación de peligros, evaluación de riesgos y control, ¿no? El IPRC te sirve de mucha ayuda para que tú puedas hacer una evaluación de riesgos antes de iniciar tu actividad, ¿no? El IPRC es antes de, no es durante, no es antes de comenzar el trabajo, se hace el IPRC mediante un formato, ¿no? Y siempre vamos evaluando la eficacia de los controles que hemos implementado. Bueno, el IPRC generalmente es grupal, es un formato grupal, pero bueno, yo conozco empresas mineras que lo hacen individual, ¿no? Por ejemplo, la refinería de Cajamarquilla del grupo Nexa lo es individual. También en Cerro Lindo y también lo que es Atacocha del Porvenir, ¿no? Que son unidades mineras de Nexa. Es individual, ¿no? ¿Por qué individual? Porque entiendo que Nexa quiere que sus trabajadores, cada uno de forma personal, evalúe el riesgo. A ver, estimado, siendo, siendo sinceros y honestos, y esto yo lo he visto con mis propios ojos en campo, ¿no? Cuando hago supervisión. Muchas veces los formatos, ¿no? Cuando se llenan en equipo, no todos participan. Por ejemplo, si son cinco, por ahí uno o dos están llenando el IPRC, otro grupo de dos están llenando el PETAR y otro está llenando el ATS, ¿no? O si no, un grupo hace formatos, el otro grupo está haciendo la inspección de herramientas, de arnés. O sea, supuestamente se dividen el trabajo, pero cuando hablamos de elaborar los formatos para evaluación de riesgos, no podemos hacer eso. Todos tienen que participar, o sea, todos tienen que saber a qué se van a exponer. O sea, no cometan el error que, ¿no? Por querer ganar tiempo,
no nos dividimos, no. O sea, cuando hablamos de hacer un IPRC, un ATS, un PETAR, todos tienen que participar porque todos tienen que ser conscientes a qué se exponen. Y lo más importante, qué controles tienen que implementar, ¿no? Para poder no evitar que los accidentes pasen, ¿no? Por eso en Nexa, por ejemplo, los formatos son, al menos el IPRC es individual. Luego el ATS, el PETAR sí son grupales. Esto de aquí, estimados, siempre tienen que recordarlo, ¿no? Peligro, riesgo, medida de control. Bueno, ¿qué es un peligro? ¿No? Definición según lo que nos indica el marco normativo, ¿no? Por ejemplo, ahí está la 024, está la ley de seguridad, el reglamento, la 005-2012. Peligro, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, medio ambiente. ¿No? Por eso hablamos de que los peligros están en todo lugar. Toda actividad que nosotros desarrollamos hay peligros de por medio. Y ojo, no solamente hablamos de actividades propias del trabajo. Si hablamos de labores domésticas, estás en tu casa, ahí también hay peligros de por medio, ¿no? Por ejemplo, tienes la cocina prendida, estás cocinando, está la olla ahí con el agua caliente y tienes un hijo pequeño. Es un peligro inminente para ese niño pequeño, porque los niños pequeños no miden los peligros, ¿eh? Se acercan a la cocina, jalan las cosas. ¿No? Por ejemplo, en mi caso tengo una niña de 1 año y medio, ¿no? Y ella va, jala las cosas de la mesa, se sube, no miden el peligro. Entonces, ahí tenemos un peligro inminente, ¿no? Tener algo caliente que le pueda caer. Por ejemplo, en casa tenemos instalaciones eléctricas, ¿no? Los cables, por ejemplo, a veces están muy viejos, no se han cambiado, puede haber cortocircuitos, ¿no? Eso genera incendios también. En casa, por ejemplo, la mayoría cocina a gas, ¿no? Tiene el balón de gas, o incluso ahora tenemos instalaciones a gas, ¿no? Que se han masificado. Puede haber fuga, mala instalación o en malas condiciones también, y eso también puede generar accidentes. Entonces, los peligros están en todo lugar. Desde el momento de que tú sales de tu casa para ir al trabajo, tienes que salir temprano para tomar tu bus, tu combi, tu movilidad, hay un peligro inminente, incluso ya la delincuencia ha aumentado, ¿no? De manera exponencial, nos pueden asaltar. Entonces los peligros están presentes en todo lugar. ¿Y por qué se dice que son intrínsecos? Porque son parte de las actividades que hacemos. Los peligros son intrínsecos. Intrínseco significa que ese peligro es parte de o es propio de la actividad que hacemos. O sea, es algo inherente a la actividad, ¿no? Por eso son intrínsecos. Están presentes en todo lo que hacemos. Si hablamos a nivel trabajo, a nivel laboral, por ejemplo, el hecho de usar una herramienta de poder, ¿no? Un taladro, una moladora, es un peligro inminente, ¿no? Usar una moladora con un disco de corte que puede revolucionar y si hay contacto con una parte de tu cuerpo te corta de forma profunda, es un peligro inminente. ¿Cuántos accidentes han habido? ¿No? El hecho, por ejemplo, de usar un vehículo puede causar atropellos, choques. Son peligros intrínsecos, forman parte de la actividad que hacemos y desempeñamos. Y de hecho, estimados, por ejemplo, hacer un trabajo en altura, hay peligros intrínsecos. El hecho de subir a una parte elevada y hay un peligro intrínseco, la altura en sí. Puedes caer y puedes morir. Pueden caer objetos y puede impactar a ese compañero que está en la parte inferior. O simplemente la persona que está pasando no se percató, no han delimitado el área, le puede caer y lo puede impactar fuertemente. A ver, vamos a ver algunos ejemplos. Tratar de alcanzar algo que está fuera de la superficie de trabajo, ¿no? Por ejemplo, estamos sobre un andamio, el andamio por ahí me quedó corto, ¿no? Me estiro y no llego, ¿no? Me subo en las diagonales, en las horizontales, me estiro más de la cuenta, puedo perder el equilibrio, me caigo, ¿no? Superficies resbalosas, ¿no? Un día antes de repente llovió, está húmedo el piso, la plataforma, me puedo caer. Desorden y falta de limpieza, ¿no? Que es el enemigo número uno de la seguridad, falta de orden y limpieza. Condiciones del tiempo también, como calor, viento, ¿no? El tema climático. Como ya he comentado, en empresas mineras, por ejemplo, te piden medir el viento hasta 25 kilómetros por hora. Incluso trabajos en altura solo se hacen en las mañanas, porque en la tarde ya el clima puede variar bruscamente y también el tema de iluminación es poco peligroso.
¿Qué percepción tenemos del riesgo? Eso es muy interesante, ¿no? La percepción del riesgo. Por eso es muy importante que todos participen en la evaluación porque a veces tenemos diferentes puntos de vista. Considere que las caídas se generan al exponerse a riesgos como caídas dentro del mismo nivel, caídas desde gradas, escaleras, rampas, caídas contra un objeto, caídas desde un vehículo o equipo, ¿no? Entonces, hablar de caídas implica hablar de diferentes escenarios. Dentro de un mismo nivel, me tropecé, pisé mal, no puedo caerme, no será un daño tan grave, pero puede haber una fractura, una contusión. Caída desde gradas, escaleras y rampas, no son caídas al mismo nivel. Caídas contra un objeto o caídas desde un vehículo o equipo, ¿no? Por ejemplo, equipos móviles, línea amarilla, grúas, ¿no? Hay que subir, ¿no? No una altura tan grande, pero al menos 1 metro, puede resbalar, me puedo caer también. Por eso, estimados, tenemos los elementos de protección contra caídas, ¿no? Eso es lo que vamos a ir hablando en breve. ¿Ya? Entonces, muy importante, no se olviden cuando antes de hacer un trabajo siempre hay que llenar su IPRC, hay que identificar peligros, evaluar riesgos y aplicar los controles. Por ejemplo, trabajos en altura, nivel de riesgo alto sería, ¿no? Caída a diferente nivel, medida de control inmediata, el uso de arnés, línea de vida, puntos de anclaje. Delimitar mi área, por ejemplo, ¿no? Colocar cintas alrededor, por lo menos a 1 metro de distancia, para evitar que las personas puedan acercarse demasiado a la zona de trabajo. Y también, bueno, asegurar las herramientas o materiales para evitar caída de objetos. También puede ser un control que se puede implementar. A ver, si hablamos del análisis de riesgos, ejemplos. Mira, cuando hagamos un análisis de riesgos, ¿no? Hay que hacernos preguntas y esas preguntas que nos hacemos nos puede ayudar a poder ir encontrando la respuesta. Por ejemplo, ¿cómo vamos a llegar a la zona de trabajo? Una pregunta muy interesante. Antes de subir, tengo que preguntarme cómo llegaré, ¿no? No es que subo como puedo y ya llegando al punto ya me pongo a hacer el trabajo. No, hay que analizar cómo vamos a llegar. Necesito un andamio, una escalera, de repente un elevador, un manlift. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Hay puntos de acceso seguros o no hay? Se requiere una estructura como un andamio. Segunda pregunta, ¿cuáles son los riesgos por debajo del área de trabajo? A veces el acceso es difícil. Claro, puedo subir, pero veo que la parte que cerca hay estructuras metálicas, ¿no? No, hay vigas que se cruzan, me puedo golpear, si en caso caiga puedo incrustarme quizás, ¿no? Puedo golpearme bruscamente. Eso también hay que analizar. ¿Qué tan alto está el área de trabajo? ¿A cuántos metros? Y de esa pregunta depende mucho qué tipo de elementos de protección contra caídas uso. Uso mi arnés con mi línea de vida con un absorbedor de impacto y me anclo a un punto. Ojo, si tengo más de 5 metros de altura, recién uso esos elementos. Mi arnés, línea de vida, absorbedor de impacto y el punto de anclaje. Si en caso tengo menos de 5 metros, ya me conviene usar un bloque retráctil. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante también. Hay otros peligros diferentes al peligro de altura en el área de trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay interferencia, hay cables eléctricos aéreos, de repente hay otra empresa que está haciendo actividades cerca, manipulando sustancias químicas. O sea, eso hay que evaluar también, qué interferencias hay. ¿Cuán difícil es rescatar a alguien que se cae? Esa pregunta es muy importante. Antes de subir, tenemos que hacernos esa pregunta. Si en caso caigo, ¿cómo me van a rescatar? Recuerden, estimados, que cuando tú caes y quedas suspendido con tu arnés, es un tiempo corto lo que tu cuerpo va a poder soportar. Algunos dicen de 10 a 15 minutos, otros dicen 20, eso depende mucho de cada persona, pero es un tiempo corto. Por eso la idea es que tú no dependas de otra persona, que tú no dependas de tus compañeros, que tú no dependas de un equipo de rescate. La forma más eficiente de rescatarse es el autorrescate, o sea, que tú mismo por tus propios medios puedas, ¿no?
pueda rescatarte o puedas al menos asistirte. Porque si tú vas a depender de otra persona, no vas a poner tu vida en manos de otra persona, a veces es peligroso. De repente la otra persona no está capacitada, tienen que llamar a una brigada que puede demorar en llegar. Entonces, siempre hay que preguntarse que en caso caigo, ¿cómo me van a rescatar? ¿No? Y en base a eso tomaremos las medidas del caso. Preguntas interesantes que nos pueden servir para analizar, ¿no? Y esto tienen que hacerlo antes de, ¿ya? Así que hay que tomar en cuenta eso, estimados. Si va a hacer un trabajo en altura, ya, ojo aquí, si va a hacer un trabajo en altura, no es simplemente tráeme mi arnés, mi línea de vida y busco el punto de anclaje y listo, ya subo. No, tengan mucho cuidado, hay que analizar. En base a estas preguntas, analizamos el entorno, evaluamos para aplicar los mejores controles. Ojo, y para eso usaríamos nuestras herramientas de gestión, por ejemplo, el IPRC, que ya hemos comentado algo, ¿no? Puedo aplicar un ATS también, un PETAR. Ojo, el PETAR es un formato que me sirve para implementar los controles críticos que se necesitan para ese trabajo, ¿no? Aparte también el PETAR te pide firmas del jefe de área, el ingeniero supervisor, los que autorizan. Y también muy importante seguir lo que me indican los procedimientos, conocidos como los PETs, procedimiento escrito de trabajo seguro. ¿Ok? Bien, ¿qué más tenemos? Elección de las soluciones. Antes de realizar un trabajo en altura, los colaboradores deben evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cuál será la mejor manera de realizar el trabajo, minimizando la posibilidad de caída? Eso es lo que tenemos que evaluar, ¿no? Para poder minimizar posibilidad de caída. Todos los controles deberán ser planteados en función a la evaluación del riesgo, aplicando la jerarquía de controles. Y si hablamos de jerarquía de controles, tenemos que volver por un instante al IPRC, ¿no? Por eso decía que el IPRC es el corazón de la seguridad, porque prácticamente ahí vamos a evaluar el trabajo que vamos a desarrollar. Mire, hablar de jerarquía de controles es hablar de 5 niveles: eliminación, sustitución, ingeniería, administración y EPPs. 5 niveles. Y como pueden ver ahí en el cuadro, los niveles van de los más efectivos a los menos efectivos. Por ejemplo, hablar de lo más efectivo es hablar de eliminación, ¿no? Eliminación, vamos bajando a lo menos efectivo, que es el uso de EPPs. Ojo, usar EPPs es lo menos efectivo. ¿Por qué? Porque los EPPs no evitan el accidente, simplemente mitigan el nivel de daño. Y el EPP va a proteger, es la última barrera de protección, no hay más. ¿No? Por eso está en el último nivel, menos efectivo. Y algunos piensan que porque usan EPP están listos para hacer el trabajo, pero no han hecho todo lo anterior. Ya tenemos que hacer primero todo lo previo. Eliminación. Eliminar la fuente, la situación, la característica de peligro. Si no se puede, bajamos. Sustitución. Cambiar el peligro por uno que es menos peligroso, por ejemplo. Si no se puede, ya vienen los controles complementarios. Ingeniería. Usamos la ingeniería para minimizar y reducir el nivel de riesgo. Por ejemplo, ahí viene el uso de tu andamio, tu elevador, ¿no? Tus líneas de anclaje. Esos son controles de ingeniería que podemos implementar. Pero claro, es para minimizar solamente, ¿no? Siempre el peligro va a estar presente. Administración, controles administrativos, capacitación, entrenamiento, mis procedimientos, mis formatos, mi señalización, son controles administrativos, ¿no? También para poder minimizar. Y el EPP que ya hemos comentado, última barrera de protección, solamente busca protegernos cuando ya pasó el accidente, ¿no? Entonces, estimados, mayormente cuando hablamos de trabajos en altura, hablamos de control de ingeniería, administrativos y EPP. Muy difícil de eliminar, muy difícil sustituir, ¿no? A veces siempre se requiere que una persona suba a hacer el trabajo. No hay otra forma.
¿no? Si queremos eliminar o evitar que la persona suba, sería lo único, ¿no? El trabajo lo llevamos a nivel de suelo y ahí el trabajador hace la actividad, o sea, evita que el trabajador suba. Pero a veces es difícil, ¿no? Se requiere siempre que alguien pueda subir, siempre hay que interactuar con la altura. Y entonces, estimados, muy importante aplicar esta jerarquía, ¿no? La prioridad en la ejecución de un trabajo será sin tener la necesidad de exponerse a la altura. En el caso de no ser posible, se deberá asegurar algún equipo o sistema que evite y que detenga una probable caída. Eso es lo que normalmente se hace. Y recuerden, trabajos en altura es considerado un trabajo de alto riesgo por las consecuencias que puede generar. Accidentes graves o también accidentes mortales. Muy bien, seguimos avanzando, estimados. Protección contra caídas. De ser el caso de no encontrar la opción de ejecutar un trabajo sin tener que exponerse a la altura, entonces tendremos que aplicar la protección contra caídas, la cual apunta principalmente a evitar que alguna persona caiga de diferente nivel y que detenga esa probable caída. De este modo tendremos dos tipos de equipos. Equipos o sistemas de prevención de caídas como los de posicionamiento o restricción de movimiento y equipos o sistemas de detención de caídas. Ojo, hay equipos que va a evitar que yo caiga, o sea, van a prevenir mi caída, se va a evitar que yo pueda caerme y hay equipos que cuando ya he caído van a detener mi caída. O sea, no evitan que caiga, ¿no? Cuando yo caigo va a evitar que impacte el suelo. Por ejemplo, si hablamos de prevención de caídas, tenemos los que son de posicionamiento, restricción de movimiento. Como su nombre lo dice, va a evitar mi movimiento, va a evitar que me exponga a la zona de caída. Por ejemplo, si subo a un techo, ¿no? Ahí podemos usar un cable de acero, una línea horizontal, ¿no? Y en algunos casos usan una correa de restricción de movimiento, o sea, va a evitar que yo llegue, va a evitar que yo me acerque mucho al borde, por ende que caiga. Pero como su nombre lo dice, restringe mi movimiento, o sea, mi movimiento se restringe simplemente a un espacio reducido. O también lo que es posicionamiento, ¿no? Si estoy haciendo un trabajo vertical, me posiciono en un punto fijo y evito que caiga. En cambio, lo que son de detección de caídas, bueno, ya cuando he caído va a evitar que impacte el suelo. Ese es el objetivo. A ver, ahondando un poquito más, miren, muy interesante. Equipos o sistemas de prevención de caídas. Son todos aquellos equipos o sistemas que se encargan de evitar que la persona que se encuentra expuesta a una altura determinada llegue a caer en caso de un imprevisto. Es el objetivo, ¿no? Por ejemplo, uso plataformas, ¿no? Por ejemplo, uso puntos de anclaje, ¿no? Por ejemplo, uso correas para restringir movimientos, o sea, va a evitar que me acerque mucho al borde en un plano horizontal, un techo. Y luego tenemos los que son de posicionamiento, ¿no? Que son correas que los puedo utilizar, ¿no? Se aseguran a mi anillo en D en la parte de la cintura y ahí me van a mantener fijado, ¿no? Posicionado. ¿Cuál es la limitante de estos elementos, tanto de restricción de movimiento y posicionamiento? La restricción principal es que va a evitar que yo me mueva demasiado, o sea, no puedo moverme, restringe mi movimiento. Por eso algunos trabajadores se lo sacan, ¿no? Porque tienen que moverse y eso es peligroso, aumenta el riesgo de caída. Luego también tenemos estimados puntos de anclaje de restricción de caídas, ¿no? Fijación del trabajador en un anclaje aprobado con resistencia a la rotura de 1000 libras-fuerza mediante conector, evitando que el centro de gravedad de la persona alcance el riesgo de caída, ¿no? Por ejemplo, como ven en la imagen en la parte inferior, ¿no? El trabajador se va a poder desplazar solamente una distancia, evitando que llegue o se acerque al borde. Caso contrario, va a pasar lo que vemos en la parte superior, en la imagen superior. Si se acerca mucho al borde, puede caerse, ¿no? Y puede quedar suspendido. Entonces, para evitar eso, ¿no? Se le restringe el movimiento, ¿no? Ese es el objetivo.
¿Para cuándo puedo usar estos elementos? Cuando voy a requerir un desplazamiento horizontal. Por ejemplo, subimos a un techo, a un tejado, ¿no? Ahí se requiere, ahí se puede utilizar. Bien, ¿qué más tenemos? Equipos o sistemas de detención de caídas. Son todos aquellos equipos o sistemas que se encargan de detener a una persona que ha perdido el equilibrio y cayó de su plataforma de trabajo, intentando así evitar el impacto con el nivel inferior. Cuando hablamos de este tema, existen muchas opciones según el lugar de trabajo. Se deberá contar como mínimo con un sistema personal de detención de caída, ¿no? Por ejemplo, miren, ahí tenemos el arnés, las líneas de vida y el conector de anclaje, ¿no? En este caso, el trabajador está unido a un conector de anclaje. Ahora, este tipo de elemento, este tipo de sistema no evita la caída, ¿no? Pero si en caso cae el trabajador, sí va a evitar que la persona llegue al piso. O sea, lo va a mantener suspendido. Esa es la diferencia, ¿no? Con lo que son restricción de movimiento. ¿Qué más tenemos? Sistema personal de detención de caída, ¿no? Un sistema diseñado para detener a un trabajador después de sufrir una caída, ¿no? Ejemplo, una línea con amortiguador de impacto, ¿no? Llamado amortiguador de impacto, también amortiguador de energía, ¿no? A uno le llaman absorbedor de impacto, absorbedor de energía. Es lo mismo, ¿no? A un punto de anclaje aprobado y conectado al arnés de cuerpo entero, ¿no? Algunos lo llaman el ABC, el sistema ABC, otros lo llaman el ABCD, por ejemplo, como ven aquí en la imagen. A de anclajes, B de arnés, claro, B es body, ¿no? En inglés body, en español arnés, C conectores y D para descenso y rescate. Anclajes. El anclaje es un punto seguro de sujeción a la estructura para el sistema de protección contra caídas. Arnés. Un arnés de cuerpo completo provee un punto de conexión al trabajador para el sistema de protección personal contra caídas. Conectores. Los conectores son dispositivos usados para unir el arnés del trabajador al sistema de anclaje, tal como eslingas, líneas de vida, autorretráctiles, etc. Descenso y rescate. El rescate de un trabajador que ha sufrido una caída es un componente requerido de cualquier programa de protección contra caída, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de ingreso a pozos, excavaciones, no silos, se requieren, ¿no? Las trípodes, ¿no? Para lo que es descenso, o sea, para bajar a la persona conectado con su arnés, su línea de vida, y también para el rescate, si en caso se requiere, de repente la persona, el compañero se está asfixiando en el espacio confinado, ¿no? Tienen que sacarlo inmediatamente, con la trípode lo van a sacar de forma rápida, con la manivela comienzan a levantarlo, ¿no? Muy, muy importante siempre usarlo cuando hablamos de espacios confinados. Muy bien, interesante. El sistema personal de detención de caídas consiste de un anclaje, conectores y un arnés y puede incluir una cuerda de seguridad, un dispositivo de desaceleración, una cuerda salvavidas o combinaciones apropiadas de estos elementos. Hablamos del arnés de cuerpo entero, llamado también arnés tipo paracaidista, ¿no? Y este arnés es muy importante por la configuración, ¿no? O sea, si hay una caída, la fuerza de tensión de caída se distribuye en diferentes partes del cuerpo, en los hombros, el pecho, la cintura, la entrepierna. Hablamos de la línea de anclaje con amortiguador de impacto. Mayormente usamos el de dos colas, no tiene ganchos y tiene las correas, por ejemplo, y el dispositivo absorbedor de energía o de impacto. O también podemos usar las líneas retráctiles, ¿no? Que tiene como objetivo bloquear o trabar la caída, ¿no? Por ejemplo, si usamos una línea de anclaje con amortiguador de impacto, esa línea de anclaje puede medir 1,80 m y el amortiguador de impacto cuando se activa puede medir 1 metro más. Ahí tenemos 2,80 de distancia promedio, ¿no? Si en caso la persona cae, claro, para que tenga la caída, esos 2,80 va a tener que desplazarse. En cambio, la línea retráctil es diferente, porque la línea retráctil traba la caída.
¿no? Funciona como el cinturón de seguridad, ¿no? Ante una fuerza se traba, se bloquea. Entonces, el desplazamiento ya no será 280, será 1 metro o menos incluso, ¿no? Por eso, cuando hacemos trabajos a menos de 5 metros de altura, me conviene usar una línea retráctil o en todo caso posicionamiento. Luego tenemos los puntos de anclaje, ¿no? Pueden ser fijos, ¿no? O también pueden ser portátiles, pero siempre certificados e instalados por personas calificadas. Y luego también tenemos los conectores de anclaje o cintas de anclaje, ¿no? Por ejemplo, las eslingas que se usan para conectar. Me quiero anclar a una viga metálica, ¿no? Puedo colocar ahí mi eslinga, ¿no? Mi conector de anclaje para poder mantenerme asegurado de manera, ¿no? Fija también, o también puede ser con cintas de anclaje que se pueden, no se pueden colocar también, se puede instalar de forma correcta.